Mi esposo decidió que nuestra hija es ahora su única descendiente, y dejó de lado a nuestros hijos varones porque soñaba con ser padre de una niña. Ahora enfrenta las consecuencias. Mi esposo Jerry y yo tenemos 5 hijos juntos. Durante muchos años, Jerry fue un compañero increíble y un padre fantástico para nuestros niños. Sin embargo, hace unos 6 años algo cambió. Es importante señalar que Jerry siempre soñó con criar una hija. Cuando nos casamos, repetía a menudo su deseo de tener niñas. Cuando quedé embarazada por primera vez, ambos deseábamos que fuese una niña, pero tuvimos un niño. Aunque Jerry se sintió decepcionado al principio, volcó igualmente todo su amor en nuestro primogénito. Después vinieron 3 niños más, y cada vez que veía a sus hermanos o amigos con sus hijas, notaba su decepción. Aún así, Jerry nunca trató mal a nuestros hijos. Al contrario, volcó su cariño en ellos. Todos los fines de semana los llevaba a pescar o de excursión por el monte, haciendo actividades que les encantaban. Nuestros hijos se convirtieron en grandes admiradores de su padre. Incluso de pequeños, siempre le preparaban tarjetas especiales para el Día del Padre en cuanto comprendieron el significado de la fecha. Pese a sus deseos iniciales, Jerry era el padre devoto de nuestros hijos. 5 años después del nacimiento de nuestro menor, descubrí inesperadamente que estaba embarazada otra vez. Fue una alegría total. Y supimos que era una niña. Jerry se emocionó tanto que derramó lágrimas de felicidad y me estrechó con fuerza. Durante el embarazo, me cuidó más que nunca, no solo por mis malestares, sino también porque esperaba a su niña. Amo a todos mis hijos por igual, pero no pude evitar notar un cambio radical en mi esposo tras el nacimiento de nuestra hija, Ava. Empezó a distanciarse de los chicos, sobre todo de nuestro hijo mayor, Jeremy, que este año cumplirá 16. Los gemelos, Richard y Jake, tienen 13, y Archie, el menor de los varones, solo 11. Antes de que naciera Ava, Jerry era un padre activo y presente. Los llevaba de aventura y compartía tiempo de calidad con ellos. Sin embargo, desde hace 6 años está emocional y físicamente ausente en sus vidas. Se niega constantemente a dividir su atención y cariño entre los niños y nuestra hija, alegando que las hijas necesitan cuidado especial y delicadeza. Pese a mis innumerables intentos, no he logrado acercarlos. Incluso propuse viajes solo con los chicos para que convivieran, pero lo rechazó y eligió llevarse a Ava. Cada discusión terminaba con una de 2 frases suyas. Siempre quise ser padre de una niña. O, nuestra hija me necesita más que los chicos. Hace un año, con pesar, dejé de intentar recomponer su relación. Ahora soy yo quien lleva a los chicos de excursión o a pescar, aunque sé poco del tema porque mi padre jamás me llevó a pescar. Ava empezó el colegio el año pasado y Jerry la mima sin parar. Aunque Ava se porta bien en general, a veces intento poner límites más firmes, pues siento que Jerry no está actuando como un buen padre. Recientemente discutimos por los regalos. Jerry compra obsequios en ocasiones especiales, pero el mes pasado, en el cumpleaños de los gemelos, volvió a comprarle un regalo a Ava para que no se sintiera excluida. Esto se ha vuelto costumbre. Cada vez que un hijo varón cumple años o logra algo, él compra otro regalo para nuestra hija. Yo creo que regalar algo a quien no guarda relación con la ocasión es excesivo, y traté de abordarlo cordialmente, pero la conversación se tornó tensa y acabó en pelea. El problema trasciende a mi esposo. Pasamos Navidad con sus padres y Acción de Gracias con los míos, y he observado que todos tratan de modo distinto a mis hijos. En esas fechas, Ava recibe múltiples regalos de sus tíos y tías. Entiendo que en algunas familias haya sobrinos favoritos, pero esto es injusto para los demás niños. En la última Navidad se repitió el mismo patrón. Lo mencioné y la discusión escaló. Quiero a mis hijos por igual, pero esta discriminación evidente me impide vincularme con mi hija sin sentirme mal. Tampoco deseo cargar a mis hijos varones con mis preocupaciones. Anoche llegué al límite. Mi esposo llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo estaba en casa porque me tomé el día libre. Archie participó en un concurso de preguntas y, con orgullo, ganó el primer lugar y un set de Lego. Sin embargo, cuando Jerry llegó apenas lo felicitó y se fue directo a la habitación de Ava. Yo preparaba la cena cuando escuché una discusión entre Archie y él. Ava quería armar el Lego con Archie, pero él se negó porque quería hacerlo solo. Su padre lo sermoneó con que debía ser un buen hermano, y le dio otros consejos parecidos. Esto molestó a mis hijos del medio, y uno le espetó. Es irónico que lo diga un papá al que no le importan ni 2 mierdas sus hijos varones. Tu futuro es más oscuro que un agujero negro. Me quedé atónita un instante, pero me repuse cuando Jerry vino a quejarse del comportamiento de nuestro hijo. Le solté sin rodeos. Tú te lo buscaste, ahora aguanta. Debe de doler que tus propios hijos te pongan en evidencia, pero se lo tenía merecido. A pesar de nuestros 20 años de matrimonio, este asunto ha creado mucha tensión. No quiero divorciarme por esta pelea. Deseo un ambiente feliz y saludable para todos nosotros. Me quedé parada frente al fregadero con las manos aún húmedas, mirando a través de la ventana la oscuridad que envolvía el jardín trasero. Podía oír el murmullo del televisor en la sala,
donde mis hijos se habían refugiado tras la escena con Jerry. Nadie decía nada. Solo el ruido artificial de dibujos animados, intentando disolver la tensión que nos había inundado hacía unos minutos. El insulto de Richard, porque había sido él, aunque fingió que no, seguía repicando en mi cabeza. Tu futuro es más oscuro que un agujero negro. Jamás imaginé que alguno de mis hijos le hablaría así a su padre. Pero aún más sorprendente fue lo que sentí. No fue indignación. No fue vergüenza. Fue algo parecido a un alivio perverso. Por fin alguien había dicho en voz alta lo que yo llevaba años intentando negar con silencios y sonrisas educadas. Jerry, después de que le soltara aquel «tú te lo buscaste, ahora aguanta», había subido a nuestra habitación sin decir una palabra más. No hizo ruido al cerrar la puerta, pero el golpe sordo que dejó en el aire pesó como si hubiese roto algo. Me sequé las manos y caminé lentamente hacia la sala. Los 5 estaban allí, Jeremy recostado con los brazos cruzados, con los ojos vacíos clavados en la pantalla sin verla. Los gemelos sentados juntos en el suelo, fingiendo atención a los dibujos, aunque uno de ellos, Jake, supuse, tenía las uñas metidas en la alfombra. Y Archie abrazando su caja de Lego, con los ojos rojos aún húmedos. Ava estaba entre ellos, silenciosa, con la cabeza baja. Me senté junto a Innocent St. Jeremy, pero él no se inmutó. Sentí la distancia como una barrera invisible. No era físico, era emocional. Algo se había roto y no sabía si podía repararse. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Tardó varios segundos en responder. Estoy cansado, mamá. No era un cansancio físico, era ese tipo de fatiga que se acumula con los años, como capas de pintura vieja que ya no permiten ver la madera debajo. ¿Quieres hablar? ¿Para qué? No va a cambiar nada. Siempre es lo mismo, respondió sin girarse. Ava levantó la vista y me miró. Sus ojos grandes, castaños, tenían algo nuevo. Una incomodidad. Una pregunta no formulada. Me dolió. Siempre la había cuidado. Siempre había intentado evitar que notara el trato desigual. Pero ella no era tonta. Ninguno lo era. ¿Por qué están enojados conmigo?, preguntó bajito, con voz frágil, como si temiera que la respuesta la rompiera. Los gemelos se miraron. Entre sí. Archie bajó la cabeza. Jeremy se levantó sin decir nada y salió de la sala. Tomé aire. No quería hacerla sentir culpable. No era su culpa. Ella era tan víctima como los demás. No están enojados contigo, mi amor. Están dolidos. Las cosas en casa no han sido muy justas últimamente, y todos lo sienten, pero no es tu culpa. Tú no hiciste nada malo. Ava asintió lentamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas igual. La abracé con fuerza. No dije más. A veces no hay palabras que puedan aliviar ciertas verdades. Esa noche, Jeremy no bajó a cenar. Subí un plato a su habitación, pero no abrió la puerta. No insistí. Al día siguiente, muy temprano, lo escuché salir de casa. Fue directo al instituto sin desayunar. Me quedé en la cocina, con el café frío en la mano, sintiendo un nudo en el pecho. Me pregunté cuántas veces había sentido así en silencio, sin que yo me diera cuenta. En el trabajo, apenas pude concentrarme. Le pedí a mi jefa salir antes y fui directamente al colegio de Jeremy. Lo encontré en la biblioteca, solo, con la cabeza baja sobre una libreta llena de dibujos extraños, garabatos oscuros, sombras con ojos. Me senté frente a él sin pedir permiso. Me escapé un rato, dije con una sonrisa. Él no respondió. Sus ojos estaban vacíos. ¿Quieres ir a casa? No, prefiero estar aquí, respondió. Y añadió como una daga. Al menos aquí nadie me ignora. El silencio que siguió fue tan denso que casi pude tocarlo. No sé cómo ayudarte si no me hablas, dije. ¿Y qué vas a hacer, mamá? ¿Hablar con papá otra vez? ¿Pedirle por enésima vez que se acuerde de que tiene otros hijos? No lo sé, pero no quiero que esto te destruya. Es tarde, mamá. Volvimos a casa en silencio. Por la noche, mientras todos dormían, revisé sus cosas, sintiéndome una intrusa. Encontré un cuaderno escondido entre sus camisetas. Estaba lleno de escritos. No poemas, no cartas, pensamientos oscuros. Uno decía, cuando cumpla 18 me voy. A nadie le importará. Otro, aún más duro. No soy suficiente porque nací con el sexo equivocado. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Esa misma noche, me senté frente a Jerry mientras él veía un partido de fútbol. Le mostré el cuaderno. No leyó nada. Solo lo miró como si fuera un objeto cualquiera. ¿Y esto qué prueba?, preguntó con tono cansado. Prueba que estás perdiendo a tus hijos, respondí con voz firme. Prueba que tu obsesión está haciendo pedazos a esta familia. No es una obsesión, es amor, es mi manera de ser padre. No, es egoísmo. Quisiste una hija y ahora estás sacrificando a 4 niños por ese deseo, y ni siquiera lo ves. Me levanté antes de que pudiera responder. No había nada más que decir. Él no iba a cambiar. No, mientras se negara a ver. Esa semana, llevé a los niños a una excursión sin él.
Ava vino también. Richard se encargó de ayudarla a subir la colina. Archie compartió sus galletas con ella. Jeremy se quedó al margen, pero vi cómo sus labios se curvaban apenas cuando la pequeña hizo un chiste. Fue poco, pero fue algo. Esa noche, mientras regresábamos en el coche, Ava preguntó: ¿por qué papá ya no viene con nosotros? Nadie respondió. Yo solo apreté el volante con más fuerza. Sabía que las fracturas ya estaban hechas. Lo que no sabía aún era si podrían soldarse, o si por el contrario nos habíamos roto para siempre. El correo llegó ese lunes por la mañana. Entre facturas y folletos, un sobre blanco con el logotipo del instituto llamó mi atención. Lo abrí con cuidado mientras sostenía el tazón de cereales de Archie con la otra mano. Era una invitación a una reunión escolar con motivo del desempeño académico de Jeremy. La cita era el jueves a las 5. Me sorprendió no haber escuchado nada antes. Jeremy siempre había sido reservado, pero jamás descuidado con sus estudios. ¿Te dieron esto en el colegio? Le pregunté esa noche durante la cena. Sí, respondió sin mirarme. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no importa. Jerry ni siquiera levantó la vista. Estaba ocupado cortándole el pollo a Ava como si tuviera 3 años en lugar de 6. Archie hablaba con los gemelos en voz baja. Todos, excepto Ava, parecían estar comiendo por inercia. Sí importa, insistí. Es una reunión importante. Tu tutor quiere hablar conmigo. ¿Y con papá? Preguntó Jake con tono cínico. Jerry finalmente alzó la mirada. Por un momento creí que iba a intervenir, pero solo dijo: seguro es algo rutinario. Jeremy rió por lo bajo, un sonido breve, sin alegría. Claro, rutina, como que ignores a todos menos a Ava. Rutina, papá. Jerry lo ignoró. A la reunión fui sola. La tutora de Jeremy, la señorita Luna, era una mujer enérgica de unos 40 años. Me recibió con una sonrisa tensa. Gracias por venir, señora, dijo mientras me ofrecía una silla. ¿Está todo bien con Jeremy? No me ha contado mucho. La profesora suspiró, entrelazando los dedos sobre la mesa. Jeremy es muy inteligente. Sus trabajos escritos son brillantes, con una capacidad de análisis que no veo a menudo. Pero ha estado distraído, silencioso, como si se hubiera desconectado del entorno. Sentí un nudo en el estómago. ¿Le ha contado algo? No en palabras, pero los niños hablan con sus actos, señora. Y lo que Jeremy está diciendo es que no se siente visto, que se ha convertido en un fantasma. El término me atravesó. ¿Un fantasma? Sí. Como si hubiera aprendido a moverse sin hacer ruido, para que nadie lo note. Algunos lo hacen por miedo, otros por tristeza. Asentí en silencio. De regreso en casa, encontré a Jeremy en el porche trasero, leyendo a medias un libro desgastado. Me senté a su lado sin hablar. A lo lejos, oíamos a Ava y Archie jugar en la sala. Jerry los observaba. Fui a la reunión. Le dije, por fin. ¿Y qué te dijo la señora Luna? Que eres brillante, que estás desconectado, que pareces un fantasma. Jeremy no dijo nada. Pasó una página sin mirar. No quiero que seas invisible, hijo. Te veo. Te juro que te veo. Estoy haciendo todo lo que puedo. Lo sé, dijo al fin. Pero a veces, no alcanza, mamá. Esa noche, me acosté tarde. Miraba el techo sin poder dormir. Jerry entró al cuarto cerca de la medianoche. Se quitó los zapatos en silencio, como si todavía le pesaran las palabras que no quería oír. ¿Y? ¿Qué pasó en la reunión? Jeremy está desconectado. La profesora dice que no, ¿verdad? Se siente visto. Jerry resopló. Son cosas de adolescentes. A esa edad todos creen que el mundo los ignora. No es solo eso, Jerry. Es real. Lo estás dejando fuera. Estás dejando a todos fuera. ¿Otra vez con eso? ¿Acaso no puedo tener un vínculo especial con mi hija? No es un vínculo especial. Es una exclusión. Es obsesivo. Se tumbó sin responder, dándome la espalda. No dije más. Solo sentí el espacio entre nosotros como una trinchera, como una grieta que se hacía más y más profunda. Los días siguientes fueron monótonos, pero cargados de tensión. Cada pequeño detalle era una espina. Jerry. Llegaba del trabajo con un regalo para Ava y pasaba de largo frente a los demás. Jake empezó a decirle «Su Alteza», en voz baja, cuando no lo miraba. Richard apenas lo miraba a los ojos. Archie pasaba más tiempo solo. Un viernes, lo encontré hablando con Ava en la cocina mientras ella dibujaba. «Mira, papá», dibujé a los 5 hermanos. «¿Te gusta?» Jerry sonrió, acariciándole el cabello. «Hermoso, pero falta algo». «¿Qué?» «Yo contigo. Solo nosotros 2». Ava no respondió. Dobló el dibujo con lentitud y se fue. Jerry no notó su silencio. Al día siguiente, estaba ayudando a Archie con su tarea cuando él soltó, sin levantar la vista. «Mamá, si yo hubiera nacido niña, ¿crees que papá me querría más?» Me congelé. Miré su carita, tan seria, tan vulnerable. Me dolió el alma. «No digas eso. Tú eres perfecto como eres. No tienes que cambiar para merecer amor». Es que él sí lo piensa. No supe qué. No.
responder. Empecé a buscar ayuda. Busqué un terapeuta familiar, pero Jerry se negó a asistir. No necesitamos eso. No somos una familia disfuncional, dijo. Tuve que contener la risa amarga. ¿Qué éramos entonces? ¿Una familia desfigurada por dentro pero funcional en apariencia? Un domingo Jeremy dejó un libro sobre la mesa con una frase subrayada. La ausencia también es una forma de presencia, pero la más cruel de todas. Jerry no lo notó. Yo sí. Y empecé a entender que la invisibilidad, cuando se vuelve rutina, es lo que realmente mata el amor. Era lunes por la mañana cuando me di cuenta de que Archie llevaba 3 días sin decirle una sola palabra a su padre. No era un berrinche, no era rabia. Era algo más peligroso, indiferencia aprendida. Lo observaba con el ceño fruncido, no con odio, sino con decepción. La misma con la que uno mira un juguete roto que alguna vez fue favorito. Jerry no lo notaba. O hacía un esfuerzo consciente por no notarlo, que en este caso venía a ser lo mismo. Desayunábamos en silencio. Yo servía pan y mantequilla. Jake hojeaba una revista vieja. Jeremy comía de pie. Ava, como siempre, hablaba sin parar sobre lo que harían en clase de arte, sin darse cuenta de la tensión que envolvía cada rincón de la cocina. ¿Y si hoy pintamos animales? Yo quiero hacer un gato, dijo, agitando el tenedor como si dirigiera una orquesta imaginaria. Recuerda que tienes que terminar tu tarea de ciencias antes de eso. Le recordé, tratando de sonar maternal y no agotada. Sí, pero papá dijo que puedo dejarla para después si me canso mucho, replicó Ava con una sonrisa confiada. Todos se quedaron quietos. Jerry asintió sin más, como si sus palabras no acabaran de dejar en evidencia la diferencia de reglas entre ella y los demás. ¿A nosotros no nos dejas? ¿Posponer la tarea si estamos cansados? Soltó Richard, sin levantar la voz. Jerry bebió su café. No respondió. Es que a ustedes no se los ve agotados, murmuró luego, sin mirarlos. Archie se levantó de la mesa, tomó su mochila y salió sin decir adiós. Yo no lo detuve. Nadie lo hizo. Esa tarde, decidí pasar por la escuela antes de ir a casa. Archie estaba en la biblioteca, dibujando algo con lápiz. Era una figura parecida a un castillo de naipes, al borde del colapso. Cada carta tenía un nombre. Jake, Jeremy, papá, mamá, Ava. Solo una carta, la base, estaba en negro, sin nombre. Me senté a su lado. No me miró. Es bonito, dije. Se cae, respondió él. ¿Qué carta lo sostiene? La que no tiene nombre, porque no la conoce nadie. Me quedé en silencio. El peso de esa respuesta se me metió en los huesos. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto, Archie? ¿Como si gritara y nadie oyera? Ese fue el día en que supe que los silencios en esta casa eran más ensordecedores que cualquier pelea. Esa noche, mientras yo lavaba los platos, Ava se acercó. Tenía el rostro serio, los ojos oscuros clavados en los míos. Mamá, ¿mis hermanos ya no me quieren? Me dolió que una niña tan pequeña tuviera que cargar con una pregunta así. Claro que te quieren, mi amor. Solo que las cosas han estado difíciles. No es tu culpa. Pero me miran feo. A veces Richard me ignora. Archie ya no me deja jugar con él. Jake me dice, la princesa. Él no lo dice con maldad. Mentí. Ava bajó la mirada. Luego dijo, papá dice que yo soy especial. ¿Y ellos no? La abracé fuerte. No dije nada. ¿Qué palabras pueden corregir años de distinción impuesta? Al día siguiente, me propuse intentar algo distinto. Les propuse a los chicos una tarde de películas, todos juntos, sin Jerry. Ava quiso venir. También. Compramos palomitas, alquilamos una comedia tonta, y nos apretujamos en el sofá como antes. Al principio, Jeremy no quiso, pero luego se sentó en el piso, con una manta sobre los hombros. Cuando Ava rió a carcajadas por una broma absurda, los demás la miraron, y por un momento, la tensión cedió. Jake incluso le lanzó un cojín y ella lo devolvió, riéndose. La normalidad, tan escasa últimamente, se coló por un instante. Pero como todo lo fugaz, se deshizo rápido. Esa noche, Jerry llegó temprano y vio las palomitas aún en la mesa. Frunció el ceño. ¿Vieron películas sin mí? Quisimos pasar tiempo juntos, respondí sin más. ¿Y a mí me excluyen ahora? No es exclusión, Jerry, es recuperación. ¿Recuperación de qué? De lo que perdiste sin darte cuenta. Se marchó a la habitación, molesto. Ava lo siguió con la mirada. Esa madrugada, la encontré sentada en el pasillo, con una manta. Lloraba bajito. Me senté a su lado. No quiero que estén peleados por mí, dijo. No estamos peleados por ti. Esto no es tu culpa, amor. ¿Entonces es por papá? No supe mentirle. Sí, un poco. Él siempre dice que soy lo mejor que le ha pasado. Y tú lo eres, cariño, pero no eres lo único bueno. Todos ustedes lo son. Se quedó pensativa. Luego, con voz baja, murmuró. Yo quiero que él los quiera igual que a mí. Y ahí lo supe. Ella también lo sentía. Ese peso del silencio, de las diferencias, de la injusticia, ya había llegado hasta ella. Desde ese momento, comencé a verla con otros ojos. No
como la niña mimada que recibía todo, sino como otra víctima del desequilibrio emocional de Jerry. Mis hijos no se estaban alejando de Ava. Se estaban defendiendo del daño colateral de su padre. Y Ava, sin querer, cargaba con una culpa que nunca debió sentir. El silencio era el verdadero veneno de esta casa. Y si quería salvar lo que aún quedaba, iba a tener que romperlo de una vez. La encontré por accidente. Estaba limpiando la habitación de Jeremy, cosa que hacía con cuidado, no por respeto a su privacidad, sino por temor a lo que pudiera encontrar. Desde hacía semanas, él se movía como una sombra por la casa, como si no quisiera molestar el aire que respirábamos. Comía poco, hablaba menos, y dormía, si es que dormía, con la puerta cerrada con llave. Estaba cambiando las sábanas cuando una hoja doblada cayó del respaldo de su escritorio. Pensé que era un boceto, un horario de clase, sí. Tal vez una de esas notas que los profesores mandan sin aviso. La abrí. La letra de Jeremy era inconfundible. Pulcra, inclinada hacia la derecha, con los bordes apenas curvados. El encabezado decía simplemente, para papá. No había fecha, solo palabras, y cada una era un cuchillo. No sé por qué. Sigo escribiéndote si nunca lees lo que no quieres ver. A veces pienso que si muriera mañana ni lo notarías, salvo que Ava llorara. Porque si ella no sufre, tú no sientes. No siempre fue así. Te juro que lo recuerdo. Antes tú me llevabas a caminar, me enseñabas a encender fogatas, me decías que estaba destinado a cosas grandes. ¿Te acuerdas de eso? ¿O todo lo que hiciste antes de Ava fue un borrador que tiraste a la basura cuando llegó tu obra maestra? No te odio. Me gustaría hacerlo. Sería más fácil. Pero te extraño. Extraño al papá que creía en mí. El que me abrazaba sin pensar en si yo tenía o no el cabello largo. El que se reía cuando contaba chistes malos. No sé qué te pasó. No sé en qué momento nos borraste. Y lo peor es que sé que no vas a cambiar, porque no ves lo que haces, porque te crees bueno solo por cuidar a uno. Pero un buen padre no ama a uno solo. Un buen padre no convierte a sus hijos en sombras para que su estrella favorita brille más. Me voy a ir cuando cumpla 18, no porque quiera huir, sino porque ya no hay nada que me ate. A veces pienso en irme sin avisar, pero mamá sufriría. Y ella sí me ve. Ella sí trata. Así que aguantaré un poco más. Pero que sepas que, cuando me vaya, será definitivo. No voy a llamarte. No voy a escribirte. No porque esté enojado, sino porque ya habré aceptado que tú elegiste no tenerme más. Me quedé sentada en la cama con la hoja temblando en mis manos. Leí la carta 3 veces. A la tercera ya no podía ver con claridad. Las lágrimas nublaban todo. No sabía si Jeremy había pensado en dársela. Quizás la escribió como terapia. Tal vez la olvidó. O, más triste aún, quizás la dejó ahí sabiendo que yo la encontraría. Guardé la carta en mi bolso. Bajé con el corazón destrozado y el rostro pálido. Jerry estaba en el sofá, viendo una serie con Ava dormida a su lado, la cabeza recostada sobre su brazo. Me paré frente a él. Necesitamos hablar. ¿Ahora? Estoy con Ava, dijo, sin quitar los ojos de la pantalla. Ahora, insistí. Suspiró, puso pausa, se movió con delicadeza para no despertarla y me siguió hasta la cocina. No hablé de inmediato. Saqué la hoja del bolso y la puse sobre la mesa, abierta. ¿Qué es eso?, preguntó. Una carta. De Jeremy. Para ti. Jerry frunció el ceño. La leyó. Toda. No interrumpí. Ni siquiera respiré con fuerza. Lo observé mientras sus ojos recorrían las líneas que su hijo había escrito, desde el fondo de su abandono. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa, con los dedos rígidos. No es tan grave, dijo. ¿No es tan grave?, repetí, sin poder creerlo. Está exagerando. Todos los adolescentes escriben tonterías. Son dramáticos. Se creen víctimas de todo. Además, es normal que se sienta desplazado. Es parte de crecer. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No la confianza, porque hacía tiempo que ya no estaba. Era algo más profundo. La esperanza. No, Jerry, esto no es una rabieta. Esto es un grito. Y tú no lo quieres oír. Estás tan ciego por tu idea de ser el padre de una niña, que te has vuelto sordo a todo lo demás. ¿Y ahora me vas a culpar por querer una conexión especial con mi hija? Su voz se alzó, pero sin fuerza. No es querer. Es excluir. Has convertido tu sueño en una pesadilla para los demás. Estás criando a una hija mientras desmantelas a 4 hijos. Y ni siquiera lo ves. Yo los amo. No, Jerry. Tú amas la idea de ser padre, pero no amas a tus hijos. No como personas. No como seres independientes con emociones reales. Él se quedó en silencio. Bajó la vista. Por un momento, creí ver en su rostro una grieta. No era culpa. Era algo más primitivo. Miedo. Miedo de perder algo sin saber cómo recuperarlo. ¿Qué quieres que haga?, murmuró. Escúchalos. Pídele perdón a Jeremy. A todos. Empieza por ahí. ¿Y si no me perdonan? Entonces aprende a vivir con eso. Igual que ellos han aprendido a vivir sin ti. Subí a ver a Jeremy. Le toqué la puerta. Le toqué la... Suavemente. ¿Puedo pasar? Silencio.
Le mostré la carta a tu padre. Un crujido suave. Luego la puerta se entreabrió. Estaba con los ojos hinchados, pero no había estado llorando. Era otro tipo de hinchazón, de cansancio, de rabia acumulada. ¿Y? La leyó, y no supo qué decir. Jeremy rió sin humor. Como siempre. No sé si cambiará, hijo, pero tú dijiste algo en esa carta que me partió el alma. Dijiste que te vas a ir cuando cumplas 18, que ya no hay nada que te ate. Lo dije en serio. ¿Y yo? ¿Tampoco te ato? No respondió de inmediato. Se sentó en la cama. Bajó la cabeza. Tú sí, pero no. Quiero que te sientas culpable por mí. Has hecho todo lo que has podido, mamá. Y lo seguiré haciendo, hasta el último día. Nos quedamos así un rato, en silencio. Esta vez, uno que no pesaba. Uno que no hería. Solo silencio de descanso, como después de una tormenta. Esa noche, Jerry no durmió en la cama. Se quedó en el sofá. No dije nada. Tampoco él. Pero ambos sabíamos que algo, irremediablemente, había cambiado. Lo pensé durante días. Cómo reunirlos. Cómo abrir una conversación que dolería a todos, sin que pareciera un ajuste de cuentas. Me costó dormir. Me costó respirar. Pero lo más difícil fue fingir normalidad mientras observaba cómo mis hijos se deslizaban por la casa, como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas que nadie quería terminar de armar. El domingo por la tarde, mientras Jerry estaba fuera lavando el coche con Ava, la única actividad que aún hacía con entusiasmo, reunía a los chicos en el salón. Jeremy bajó con su cara de hastío resignado. Richard y Jake llegaron juntos, serios, como si intuyeran que venía algo grande. Archie traía un peluche viejo bajo el brazo. Nadie preguntó qué pasaba. Se sentaron. Me miraron. Esperaron. Tomé aire. Me senté con ellos. Quiero que hablemos, todos, sobre lo que está pasando. Y quiero que lo hagamos con sinceridad, aunque duela. No están solos. No van a ser interrumpidos. Este espacio es de ustedes. Jeremy fue el primero en hablar. Su voz era plana, como si la emoción estuviera enterrada bajo capas de decepción. No. Sé que decir que no haya dicho ya. Me siento invisible. Hace años. No es nuevo. Papá dejó de verme cuando Ava nació. Ni siquiera disimula. Y ya estoy cansado. Yo también, dijo Jake, apoyado contra el brazo del sofá. A veces pienso que si a Ava le pasara algo, papá nos culparía. Porque ella es la única que importa. Richard asintió. Es como si existiéramos solo para no estorbar. Como si nuestras victorias no contaran, nuestros cumpleaños no valieran. Yo ya ni quiero celebrar nada. Archie hablaba bajito, pero cada palabra era una herida abierta. Yo le conté a un amigo que mi papá me ignoraba. Y él me dijo que era porque seguro yo era malo. Me preguntó si me portaba mal. Le dije que no. Pero me sentí sucio igual. Me llevé la mano a la boca. Tragué el nudo que amenazaba con romperme la garganta. Lo siento tanto, murmuré. Siento no haberlo parado antes. Siento no haber... Más. Jeremy negó con la cabeza. No es tu culpa, mamá. Tú has sido todo. Tú sigues aquí. ¿Y Ava? Pregunté entonces. ¿Cómo se sienten con ella? Hubo un silencio largo. No la odiamos, dijo Jake. Es una niña. No tiene la culpa. Pero a veces no la soporto. Porque verla me recuerda todo lo que papá ya no es. Y me siento mal por eso, dijo Richard. Porque la quiero. Pero también la rechazo. Yo la extraño, dijo Archie, sorprendiéndonos. Antes jugábamos mucho. Ahora ya no tanto. Es como si se hubiera vuelto parte de otro equipo. ¿Creen que ella nota todo esto? Jeremy suspiró. Sí, pero no lo entiende. ¿Y eso la hace sufrir? Y eso, a su vez, nos hace sentir culpables. Es un círculo de mierda, mamá. Estábamos en eso cuando escuchamos la puerta abrirse. Jerry entró con Ava. Ella traía una flor en la mano. La miró, dudando. Luego la soltó sobre la mesa y se sentó en silencio junto a Archie. Jerry se quedó de pie en el umbral. Miró a todos. Notó las caras serias, el aire denso. No dijo nada. Papá, dijo Jeremy, rompiendo la tensión como un cuchillo. Estamos hablando. De ti. De nosotros. De lo que no funciona. Si quieres quedarte, tendrás que escuchar. Jerry asintió, visiblemente incómodo, y se sentó. Ava lo miraba con atención. Luego giró hacia mí. ¿Puedo decir algo? Claro, mi amor. Yo sé que me quieren. Pero ya no me abrazan tanto como antes. Y cuando les digo que jueguen conmigo, me dicen que están ocupados o se van. Antes jugaban más. Archie bajó la cabeza. Jake miró al techo. Richard se mordió el labio. Jeremy apretó los puños. No es culpa tuya, Ava, dijo Jeremy con dificultad. Es culpa de papá. Porque te puso en un pedestal. Y cuando alguien te sube muy alto, los demás se sienten abajo. Y duele. Jerry tragó saliva. Se pasó la mano por la cara. Yo no sabía que los había herido tanto. Sí lo sabías, respondí. Solo que no quisiste mirarlo. Pero ahora lo estás escuchando. Haz algo con eso. Hubo un largo silencio. Jerry se levantó. Quiero hablar con cada uno. A solas, si me lo permiten.
No hoy. No ahora. Pero quiero hacerlo. ¿Y si no? Quieren. Lo entenderé. Nadie respondió. Pero Jeremy asintió apenas. Ava rompió el hielo abrazando a Archie por la espalda. Él la dejó. Incluso le acarició el cabello. Yo no dije más. Me limité a observar cómo mis hijos, sin instrucciones, sin discursos, comenzaban a reconocerse otra vez. No era... Perdón aún. No era redención. Era el primer movimiento de algo nuevo. La reunión no resolvió todo, pero fue la primera vez, en mucho tiempo, que nos sentamos todos en la misma habitación, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo dolor. Y a veces, eso es más que suficiente para empezar. Jerry. No volvió a dormir en nuestra cama después de aquella reunión. No hubo peleas. No hubo reclamos. Solo una aceptación silenciosa de que, en este punto, compartir el colchón era fingir una intimidad que ya no existía. Empezó con la excusa de que no quería molestarme con sus idas al baño por la tina. Noche. Después dijo que el sofá era más cómodo de lo que recordaba. Al final, ni siquiera justificaba su ausencia. Simplemente dejaba la cama intacta. Los chicos notaron el cambio. No dijeron nada, pero lo notaron. A veces lo veían dormido en el sillón con una manta sobre los pies, y Ava jugando sola. En la alfombra. No era un castigo, era un síntoma. Yo también cambié de lugar. No físicamente, pero sí emocionalmente. Empecé a ocupar el espacio que Jerry había dejado vacío. Llevaba a los niños a la escuela, los ayudaba con las tareas, jugaba con Archie a los Legos, escuchaba las teorías locas de los gemelos sobre agujeros de gusano, y me sentaba con Jeremy, en silencio, mientras él dibujaba sus mundos oscuros con los auriculares puestos. También empecé a hablar más con Ava, a veces mientras preparábamos galletas, otras en el coche de camino al colegio. Descubrí que le gustaba la astronomía, que soñaba con tener un telescopio, y que temía que algún día todos sus hermanos se fueran de casa sin decirle adiós. Me lo dijo así, de frente, una tarde cualquiera, mientras decorábamos un pastel de cumpleaños para Jake. Siento que, cuando hablo, ellos se callan, como si ya no quisieran estar cerca de mí. Y no quiero que me dejen sola. Le tomé la mano manchada de glaseado. No van a dejarte, Ava. Solo necesitan sanar. Y tú también. Pero yo no estoy rota, ¿verdad? La miré. Quise decirle que no. Que ella estaba entera. Que era inocente. Que era solo una niña en medio de un campo minado. Pero no sería verdad. Un poquito. Pero te estamos ayudando a pegarte de nuevo. Sonrió, insegura, y puso más glaseado en el pastel. Ese fue nuestro pequeño acuerdo tácito. Pegarnos juntas. Jerry, por su parte, siguió intentando con gestos inútiles. Compraba cosas, muchos objetos, libros nuevos, una bicicleta para Ava, videojuegos para Archie, camisetas para los gemelos, audífonos costosos para Jeremy. Ellos aceptaban los regalos con una cortesía incómoda, pero nunca se los veía usarlos. Un día, sin embargo, trajo algo diferente. Un juego de té antiguo, de porcelana, para las tardes con mamá y Ava. Lo dijo con una sonrisa torcida, como quien intenta recordar cómo se hace algo que solía ser fácil. Yo acepté el regalo. Lo colocamos en una vitrina. Nunca lo usamos. La distancia entre él y los niños se hacía más obvia cada día. En las comidas, él hablaba solo con Ava. A veces, intentaba incluir a los demás con preguntas genéricas. ¿Cómo va el colegio? ¿Algún examen esta semana? ¿Todo bien con los amigos? Nadie respondía con más de una palabra. No por crueldad, por fatiga. Una tarde, después de una caminata con Archie, él me preguntó, ¿Papá se va a ir? No lo sé, dije con sinceridad. ¿Y si se queda, pero así? ¿Cómo ahora? Esa pregunta me persiguió todo el día. ¿Qué era peor, una ausencia clara o una presencia hueca? Esa noche, Jeremy me mostró una aplicación de constelaciones. Dijo que Ava la disfrutaría. Me pidió si podíamos regalarle un telescopio entre todos. Para Navidad. No lo dijo con entusiasmo. Era más bien una señal. La aceptamos, a pesar de todo. Le di un abrazo largo. Él no me apartó. Gracias por no irte, le dije. Gracias por no echarme, respondió. Ese intercambio fue, para mí, más íntimo que cualquier conversación con Jerry en los últimos años. Poco después, Ava comenzó a rechazar algunos regalos de su padre. Una muñeca sin abrir quedó semanas en su habitación. Una chaqueta nueva, aún con etiqueta, colgaba en su armario sin usar. ¿No te gusta, mi amor? Le pregunté una mañana. Sí, pero no me hace falta. Jerry lo notó, y por primera vez en mucho tiempo, me miró con una expresión diferente. No frustración, no orgullo, confusión. ¿Por qué no quiere las cosas? Preguntó. Porque empieza a entender lo que realmente necesita. Hubo una pausa. Y luego, una pregunta que no esperaba. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? No supe qué responderle. O quizás sí lo supe, pero no quise decirlo. Porque lo que yo necesitaba, él ya no podía darme. Paz, equilibrio, compromiso real. Esa noche, me acerqué a la cama de Ava. Le acaricié el cabello mientras dormía.
En su mesa de noche había un papel doblado. Era un dibujo. Ella y sus hermanos, tomados de la mano, con un sol enorme detrás. Jerry no aparecía. El dibujo no era cruel. Era honesto. Era la proyección exacta de cómo ella veía su mundo ahora. Uno donde su padre era una figura lejana, difusa, irrelevante para su vínculo real con el resto. Y yo ya no podía culparla. Por ello. Porque al final, la distancia no se mide en metros, se mide en ausencias repetidas, en silencios prolongados, en regalos que no dicen nada. Y Jerry, por más que estuviera en la misma casa, ya no estaba con nosotros. Solo quedaba esperar cuánto tiempo más seguiría fingiendo que sí. Lazarine. Llamada llegó una mañana común, de esas en que todo parece estar bajo control. Estaba en el supermercado, sopesando una bolsa de arroz, cuando mi teléfono vibró. Era el número del colegio. No el principal, sino la línea directa de orientación. Contesté con un presentimiento extraño. La voz de la orientadora, una mujer de tono amable pero firme, me dio la bienvenida y fue directo al punto. Quería hablar con usted sobre Richard y Jake. El corazón me dio un salto. Inmediatamente imaginé peleas, sanciones, problemas de conducta. ¿Qué pasó? No es nada grave, pero sí preocupante. Los dos han mostrado una caída notable en su rendimiento este trimestre. Se distraen, no participan como antes. Sus profesores dicen que parecen estar en otro lugar. Guardé silencio. ¿Ha habido algún cambio en casa?, preguntó ella. La pregunta era tan directa que me costó responder. Sí, dije sin entrar en detalles. Estamos atravesando un momento difícil. Tal vez sería útil considerar acompañamiento psicológico. A veces los niños no saben cómo procesar lo que sienten y lo manifiestan con desconexión. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Lo consideraré. Gracias por avisar. Colgué y me quedé en mi medio del pasillo, con la bolsa de arroz aún en la mano. Mis hijos no se estaban rebelando. No estaban peleando ni gritando. Estaban apagándose, uno por uno. Cuando llegué a casa, encontré a Jerry en el patio con Ava. Jugaban a las cartas, riéndose como si nada existiera más allá de ese pequeño universo. Por un segundo me asombró su capacidad para encapsularse en su burbuja, como si la casa no se estuviera desmoronando bajo nuestros pies. Necesitamos hablar, le dije. ¿Otra vez?, respondió, sin levantar la vista. Es sobre los gemelos. Han bajado el rendimiento en el colegio. Los profesores lo notaron. Frunció el ceño, apenas. ¿Y qué quieren que haga? No todos los niños son iguales. A lo mejor solo están entrando en la adolescencia. No es eso, Jerry. Están desconectados. Como Jeremy. Como Archie. Todos se están apagando y tú sigues actuando como si fueran luces de fondo. Se encogió de hombros. Esa maldita costumbre suya de minimizarlo todo. ¿Y ahora qué propones? ¿Terapia? ¿Más charlas? Sí, terapia, pero esta vez formal. Voy a buscar un profesional, alguien que sepa cómo ayudarlos. Y quiero que vengas. ¿Yo? ¿A qué? ¿Para que me acusen de nuevo? No se trata de acusarte. Se trata de reparar. O por lo menos de entender el daño. No dijo nada. Volvió a su juego con Ava como si la conversación hubiera terminado. Esa noche, reservé una consulta familiar, solo para mí y los niños. No esperaría a que Jerry despertara un día con ganas de mirar hacia otro lado. Durante la primera sesión, Jeremy no habló. Archie dibujaba en una esquina. Jake y Richard hablaron poco, pero lo suficiente. Yo conté la historia completa. La psicóloga, una mujer de rostro calmo y voz suave, no interrumpió. Tomaba notas con gestos mínimos. ¿Y su esposo?, preguntó al final. No. Quiso venir. ¿Se lo pidió? Muchas veces. ¿Y qué piensa hacer si él nunca acepta mirar lo que está pasando? Me quedé en silencio. Nunca había formulado esa pregunta en voz alta. La posibilidad de que Jerry jamás cambiara había estado rondando mi mente desde hacía tiempo, pero decirlo era distinto. Decirlo lo volvía real. No lo sé, respondí al fin. Quizá esta terapia sea también un espacio para decidir eso, dijo ella con dulzura. Los chicos empezaron a mostrarse distintos después de las sesiones. No felices, pero menos tensos, más articulados, más conscientes de que no estaban locos, ni solos. Ava lo notó. ¿Por qué no me llevan a esas citas? Porque son para los que se sienten heridos. Tú tienes tu espacio con papá. Pero a veces yo también me siento herida, murmuró. Me detuve. Me agaché a su altura. ¿Por qué, cielo? Porque cuando hablo de mis hermanos, papá cambia de cara. Como si no le gustaran. ¿Y tú qué sientes cuando eso pasa? Me dan ganas de callarme. La abracé. La abracé como si pudiera protegerla de todo. Como si pudiera devolverle lo que su padre había deformado con tanto descuido. Una semana después, durante una actividad escolar de Ava, Jerry fue solo. Yo me quedé con los demás. Me mandó fotos por mensaje. Ava con la cara pintada. Ava recibiendo un diploma de participación. Ava sosteniendo un globo. Pero en todas las imágenes, Ava estaba sola. Ni un solo hermano a su lado. Y Jerry, detrás del lente, como un observador orgulloso de su obra maestra.
Cuando los gemelos vieron las fotos en la pantalla de mi móvil, Jake soltó: Parece una hija única. Misión cumplida. No lo dijo con odio. Lo dijo como quien narra un hecho inevitable. Al día siguiente, todo explotó. Estábamos en una feria escolar. Archie había ganado un pequeño concurso de cuentos. Entonces, estaba emocionado, con su diploma en las manos, cuando Jerry se acercó y lo felicitó con un gesto casi forzado, inmediatamente volviéndose hacia Ava, que ni siquiera había participado. ¿Vas a escribir tú también, mi amor? Seguro lo haces mejor que todos, dijo sin pensar. Richard lo oyó. Caminó hacia él. Lo enfrentó en público, sin miedo, con voz clara. Papá, ¿te das cuenta de lo que haces? ¿De qué hablas? Nos ignoras, todo el tiempo. No puedes ir a una feria sin convertirla en tu show de papá de Ava. Estás solo en esto. Gente alrededor se detuvo. Algunos profesores se giraron. Jerry intentó decir algo, pero Jake lo interrumpió. Si Ava es tu hija favorita, ¿por qué no la crías tú solo y nos dejas en paz? Las palabras cayeron como piedra en vidrio. Yo me acerqué. Tomé a Archie del hombro y nos fuimos sin decir más. Esa noche, me llamaron de la escuela. Me sugirieron mediar. Para evitar que los demás niños sientan tensión pública, dijeron. Tensión pública. Qué manera elegante de nombrar una familia al borde del colapso. Jerry durmió esa noche en casa de su hermano. Dijo que necesitaba pensar. Yo no le contesté. Por primera vez en años cenamos en calma. Jeremy, música. Archie leyó su cuento en voz alta. Jake y Richard se pelearon por el último pedazo de pizza. Ava los observaba en silencio, y luego dijo: Quiero contar un cuento también. Y todos, absolutamente todos, la escuchamos. Volvió un martes, sin previo aviso, sin mensaje, sin siquiera tocar la puerta antes de entrar. Traía consigo una bolsa del supermercado, como si fuera un día cualquiera. Eva corrió a abrazarlo apenas lo vio cruzar el umbral. Los demás se quedaron donde estaban. Jeremy en el sofá, Jake y Richard en la cocina, Archie en el suelo jugando con piezas sueltas de Lego. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Jerry saludó en voz alta, demasiado entusiasta para no sonar falso. «Hola, chicos. Traje helado». Hubo un breve silencio. Jeremy ni siquiera levantó la mirada. «Déjalo en el congelador», dijo Richard, sin sarcasmo, sin afecto, como si se dirigiera a un repartidor. Jerry fingió no notar la frialdad. Caminó hasta la cocina, puso la bolsa sobre la encimera, y luego intentó iniciar conversación con Jake, preguntando algo sin importancia sobre clases. Jake solo se encogió de hombros. Yo lo observaba desde el umbral del pasillo. Podía verlo intentando reinsertarse como si el problema fuera que había salido de escena demasiado pronto y no que nunca estuvo verdaderamente presente. Después de la cena, me pidió que habláramos. Nos sentamos en el porche, lejos de los oídos atentos. «Quiero volver», dijo. «¿A qué?» «A casa, a ser parte, a arreglar las cosas». Lo miré con cautela. No porque dudara de su intención, sino porque no veía ningún cambio en su lenguaje. Seguía hablando como si los errores fueran cosas sueltas, no parte de su forma de ser. ¿Por qué ahora? Porque me siento fuera. Porque siento que los perdí. Porque Ava me preguntó si aún era su papá. Eso último me dolió. Porque en el fondo sabía que era cierto. Ella había empezado a reacomodarse en el nuevo ecosistema que los hermanos y yo habíamos construido mientras él estaba fuera. Uno donde ella no era la reina, sino una más. Y eso, lejos de aislarla, la había hecho florecer. No puedes volver. Si no reconoces lo que hiciste. Ya pedí perdón. No basta con pedirlo. Tienes que entenderlo. Tienes que asumirlo. Y si no lo sé hacer, entonces sigue lejos, respondí, sin rabia, solo con firmeza. Se quedó en silencio. Luego asintió. No fue una aceptación. Fue resignación. 2 días después, llegó con entradas para una obra de teatro infantil. Dijo que era una sorpresa para Ava. Ella, con ojos brillantes, aceptó encantada. Quiso que sus hermanos fueran también. Jeremy dijo que no. Richard y Jake se negaron con excusas. Archie, tras dudarlo, aceptó solo si yo iba. Así que fuimos todos, menos los mayores. Durante la obra, Jerry rió de más, aplaudió de más, le habló a Ava como si fuera la única niña en el planeta. Archie se fue apagando lentamente a mi lado. Cuando salimos, Jerry insistió en una foto. «Vamos, todos juntos. Una para recordar». Archie se negó. Dijo que tenía frío y se fue al coche. En la foto salimos solo Ava, Jerry y yo. Esa noche, mientras Ava dormía, Jeremy se me acercó con el teléfono en la mano. «¿Ya viste esto?» Me mostró una publicación en la cuenta de Jerry. Una foto de Ava en el teatro, sonriendo con su corona de papel. La descripción decía: «La niña, que me devolvió el corazón. Mi razón de ser». «¿Y nosotros? ¿Qué fuimos entonces?», preguntó Jeremy. «Lo que él no supo cuidar», dije con la garganta cerrada. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Jeremy. «Que ya no me duele, solo me da vergüenza». Y lo entendí.
El dolor se había agotado. Había dado paso al desdén, a la indiferencia, el lugar desde donde ya no se espera nada. Días después, Ava volvió del colegio con una noticia. Iban a hacer una presentación de ciencias. Podían invitar a sus padres. Eligió a Archie como su compañero de stand. ¿Puedo? Me preguntó, como si pidiera permiso para algo. Prohibido. Claro que sí, respondí sonriendo. ¿Y papá puede venir a vernos? Lo pensé unos segundos. Si Archie está de acuerdo. Ava se lo preguntó esa noche. Con cuidado, con dulzura. ¿Te molesta si papá viene? Archie lo pensó. Luego dijo. No, si promete no hacer de cuenta que yo no existo. La presentación fue un éxito. Hicieron un pequeño experimento con imanes y metales. Jerry llegó con flores para Ava y una caja de lápices de colores para Archie. Se los entregó torpemente, sin mirarlo a los ojos. Vi que te gusta dibujar. Archie tomó la caja. No dijo nada, pero tampoco la rechazó. Por la tarde encontré a Ava dibujando con esos lápices. Archie la ayudaba a colorear. Lo vi desde el pasillo, en silencio, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Jerry empezó a aparecer cada vez menos, no porque se lo impidiéramos, sino porque, poco a poco, él mismo empezó a sentirse extraño en una familia que ya no giraba en torno a él. Un sábado, sin previo aviso, me pidió hablar. Dijo que había decidido mudarse a un departamento cercano, que seguiría viendo a Ava, pero sin alterar la rutina de los demás. No pregunté sus motivos. No le ofrecí resistencia. Ya no había necesidad de explicaciones. Los niños reaccionaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Jeremy no dijo nada. Los gemelos intercambiaron miradas. Archie preguntó si aún podrían ver a Ava. Claro, dije. Ella sigue siendo su hermana. Y Ava, con lágrimas que no eran de tristeza sino de confusión, abrazó a todos. Nadie la rechazó. Jerry vino a buscar sus cosas en silencio. No hicimos una escena. No hubo drama. Solo bolsas, cajas y el sonido leve de un adiós que no se dijo. Esa noche, cenamos juntos. Sin ausencias emocionales. Sin favoritismos. Sin tensión. Cuando Ava se fue a dormir, dejó en la mesa un dibujo nuevo. Estaban todos. Papá en una esquina, más pequeño, pero aún visible. Y por primera vez, me pareció un retrato justo. Las primeras semanas después de que Jerry se fue, fueron extrañamente tranquilas. No como si todo estuviera bien, porque no lo estaba, sino como si por fin se hubiera retirado del cuarto ese zumbido constante de una televisión encendida que nadie quería ver. El aire era más liviano. La casa, más silenciosa, pero no triste. Era el silencio de lo posible. Ava preguntó por su padre cada 2 días. Al principio, con ansiedad. Después, con curiosidad. Yo le respondía, con honestidad, sin rencor. ¿Papá va a venir hoy? No, mi amor. Dijo que vendrá el viernes. ¿Quieres que lo llame? No. Solo quería saber. Nunca insistía. Solo quería constatar que seguía existiendo en su agenda. Supongo que todos necesitamos eso, sentirnos recordados, incluso cuando decidimos alejarnos. Jerry cumplía sus visitas como si fueran tareas programadas. Llegaba a la hora, traía algún pequeño regalo, charlaba con Ava, a veces con Archie, y luego se iba. Siempre educado, siempre contenido. Como un actor que ya no vive el papel, pero sigue respetando el libreto. Una tarde, mientras Ava hacía un dibujo de las estaciones del año, se detuvo y dijo, «Papá me preguntó si quería irme a vivir con él». La frase me cayó como una piedra al estómago. Me giré lentamente. «¿Y tú qué le dijiste?» Le dije que no, que aquí están mis hermanos. ¿Y tú? Tragué saliva. No supe qué me dolió. Más, que Jerry lo hubiese propuesto sin hablar conmigo o que Ava lo hubiera considerado, aunque fuera por un segundo. ¿Te enojaste, mamá? No, mi amor, solo me sorprendí. Él dijo que allá tendría mi propio cuarto, y que podría tener una gata. ¿Quieres una gata? Sí, pero no tanto como quiero. Quedarme. Esa noche, esperé a que los niños se durmieran, y lo llamé. Me contestó rápido, como si esperara la llamada. ¿Hablaste con ella? Pregunté, sin rodeos. Sí. ¿Y pensaste que era buena idea proponerle que se fuera contigo? Solo quería saber si lo consideraría. No lo hice a escondidas. Pero tampoco me lo consultaste. ¿Qué crees que provoca eso en una niña de 6 años? La hace pensar. Y elegir. Ella ya eligió Jerry. Eligió quedarse en su familia, donde no es el centro del universo, pero sí parte del sistema solar. Hubo una pausa larga. Luego suspiró. La extraño. Todos la extrañan cuando no está, pero no todos creen tener derecho a poseerla. ¿Eso crees? ¿Que quiero poseerla? Creo que no sabes cómo amar sin reclamar exclusividad. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. La elección no fue solo de Ava. Fue también mía. Y fue, en parte, la de Jerry. Aunque no lo admita. A veces el amor verdadero consiste en renunciar, no por resignación, sino por lucidez, porque seguir insistiendo solo hace daño. Jeremy empezó a estudiar para sus exámenes finales con más constancia. Los gemelos comenzaron a participar en actividades escolares.
Archie pidió inscribirse en 1999, un curso de dibujo digital. Y Ava florecía, como si, al fin, alguien hubiera dejado de regarla en exceso. En una de las sesiones con la terapeuta, la psicóloga me preguntó, ¿usted aún ama a Jerry? Tuve que pensarlo, porque no era una pregunta fácil, aunque pareciera. Creo que ya no, o al menos, no como antes. A veces lo miro y veo a un hombre que conocí hace años, uno que tenía chispa, que sabía escuchar, que se reía con el alma. Ese hombre me hizo feliz, pero el que quedó, no sé quién es. ¿Se siente en paz con esa respuesta? Sí, aunque a veces me duela, y era verdad. Porque el amor también se gasta, también cambia de forma, y lo que antes era un refugio, ahora era solo una estructura vacía. Un domingo por la tarde, Jerry vino a buscar a Ava para pasar el día juntos. Ella llevaba su mochila con una muda de ropa, una libreta de dibujo y un pequeño peluche. Cuando salió, lo abrazó, pero ya no con la efusión de antes. Era un gesto cariñoso, pero contenido, como si ella también estuviera aprendiendo a poner límites. Me miró antes de subir al coche. ¿Está bien si me quedo a dormir con él? Si tú quieres, está bien. Respondí, sonriendo. Al día siguiente volvió temprano. Se veía contenta, tranquila. ¿Te divertiste? Sí, pero es más divertido cuando estamos todos. Me sonrió con una madurez que no era suya. O que no debería serlo aún. Y ahí lo entendí con claridad. No iba a haber reconciliación con Jerry. No como pareja. Tal vez nunca como familia. Pero sí había algo mejor. Algo más sano. Un nuevo orden donde cada uno ocupaba el lugar que podía y no el que deseaba imponer. Habíamos hecho la elección difícil, vivir con la verdad. Y eso, aunque doliera, era el principio de algo que valía mucho más que cualquier ilusión rota. La Navidad llegó sin drama, sin tensión, acumulada, sin planes forzados. Por primera vez en años, no hubo estrategia para evitar malentendidos ni discusiones sobre a qué casa iríamos o quién daría los regalos. Éramos nosotros, solo nosotros. Los 6 en casa, con luces modestas en la ventana, música suave de fondo y un árbol decorado. Entre risas, no por estética, sino por cariño. Ava colgó el último adorno, una estrella de cartón que ella misma había recortado. Jeremy la ayudó a subir a la silla. Jake hizo un comentario tonto que nos hizo reír. Y por un momento, el tiempo pareció detenerse. No por magia navideña, sino porque ese instante no necesitaba nada más para estar completo. Jerry no vino. Tampoco fue invitado. Me escribió un mensaje esa mañana. Feliz Navidad. Cuida de ellos por los dos. No le respondí. No con palabras. Pero más tarde, Ava quiso llamarlo y lo hizo desde mi teléfono. Hablaron unos minutos. Luego, sin pedir permiso, le pasó el móvil a Archie, y luego a Richard, y luego a Jake. Nadie lo rechazó. Ninguno prolongó la conversación, pero todos lo saludaron con una mezcla rara de educación y distancia. Cuando Jeremy recibió el teléfono, lo miró unos segundos. ¿Papá? Pausa. Estoy bien. Todos estamos bien. Otra pausa. Escuché un te extraño del otro lado. Jeremy no respondió a eso, solo dijo Feliz Navidad, y cortó. Después del almuerzo hicimos una caminata corta hasta el parque. El aire estaba frío pero soportable. Llevamos galletas en una bolsa y un termo con chocolate caliente. Archie corrió adelante. Ava lo siguió. Los gemelos charlaban bajito, probablemente burlándose de alguna familia muy organizada. Jeremy caminaba a mi lado, en silencio. ¿En qué piensas? Pregunté. En que esto se siente normal, en el mejor sentido. Asentí. Es porque lo es. A veces pienso en lo diferente. Que sería todo si papá hubiera sido otro tipo de persona. Y yo a veces pienso que si no hubiera sido como fue, nunca hubiéramos llegado aquí. ¿Aquí es bueno? No es perfecto, pero sí, es bueno. Nos quedamos un rato más en el parque. Los chicos se turnaban para empujar a Ava en el columpio. Ella reía. De verdad. No como antes, cuando su risa era un eco del entusiasmo de su padre. Ahora era propia. Libre. Pura. Cuando volvimos a casa, abrimos los regalos. Nada lujoso. Un libro de ciencia para Jeremy. Auriculares nuevos para los gemelos. Un set de dibujo para Archie. Una caja de bloques para Ava. Yo recibí una taza con las palabras la jefa. La habían elegido entre todos. Ese gesto me conmovió más que cualquier otra cosa. Durante la tarde, me senté a revisar algunos papeles. Había comenzado a tomar cursos en línea de psicología infantil. No porque quisiera reinventarme, sino porque necesitaba entender mejor a mis hijos. Y quizás entenderme a mí misma también. El teléfono sonó. Era el abogado que había contactado semanas atrás. Me confirmó que los papeles del acuerdo de custodia estaban listos. Jerry tendría visitas semanales con Ava, supervisadas al principio. Yo tendría la custodia principal de todos. No discutió nada. No impuso condiciones. Había aceptado la nueva estructura. Esa noche, cuando ya estaban dormidos, me quedé un rato en la cocina,
con una copa de vino y la ventana entreabierta. Miré hacia el jardín. El viento movía las ramas secas, como si danzaran en mi silencio. Sentí una calma que hacía años no conocía. No era felicidad plena. No era triunfo. Era paz. Una que dolía un poco. Como cuando dejas de apretar los dientes y te das cuenta de cuánto te dolía la mandíbula. En el pasillo, vi una silueta moverse. Era Ava. ¿No podías dormir?, pregunté. No. Quería agua. Le serví un vaso. Bebió despacio. Luego me miró. Mamá, ¿tú estás bien? Sí. ¿Y tú? Creo que sí. Aunque a veces me da miedo que todo vuelva a ser como antes. No va a volver, cariño. Estamos construyendo algo nuevo. ¿Cómo qué? Como una casa con puertas abiertas donde nadie tiene que gritar para ser escuchado. Sonrió, con esa mezcla de niña pequeña y persona sabia que era tan suya. Me abrazó fuerte. Gracias por quedarte. Y ahí supe que ese era mi premio. No el reconocimiento, no el final tranquilo, sino la certeza de que ella, como sus hermanos, había entendido algo esencial. Que amar no es lo mismo que idolatrar, y que una familia puede reconstruirse con escombros si se elige bien con qué quedarse. Al día siguiente, volvimos a la rutina. Escuela, tareas, meriendas, discusiones por el control remoto. La vida en su forma más sencilla. Y en cada gesto, en cada conversación, en cada silencio cómodo. La nueva estructura se sostenía, no perfecta, pero sólida. Y esta vez, hecha por todos.